Bueno, continuamos. Muchas gracias, Eduardo, porque siempre estás ahí. Disfruto estando contigo, de verdad. Te camelamos mucho, mi familia. También dar la bienvenida. Hay mucha gente que no conozco, que es quizá la primera vez o la segunda o tercera vez que veo conectada. Y también darles la bienvenida a esta gran familia de Conquistando Corazones, y a los que ya han estado en otras ocasiones, pues igual los saludamos en el nombre de Jesús. Eduardo, me gustaría continuar con el tema que hemos estado hablando 2 semanas o 3 semanas acerca de los sueños de Dios, de los propósitos de Dios con cada uno. ¿Sabes qué? Hay errores que hablan tan fuerte diciendo de que el propósito y el plan de Dios sobre tu vida se acabó. Tus errores del pasado intentan marcar tu futuro, diciendo de que tu futuro ha quedado paralizado, de que los planes y sueños y propósitos de Dios quedaron paralizados por causa de tus errores. Pero vengo con buenas noticias en esta noche para ti en el nombre de Jesús, diciéndote de que tus errores del pasado no determinarán tu futuro en el nombre de Jesús, porque tu futuro, los propósitos de Dios sobre ti están conectados a lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Por tanto, el propósito de Dios no murió sobre tu vida por causa de tus errores, sino que han revivido en la cruz del Calvario en el nombre de Jesús de Nazaret. Vengo con buenas noticias para ti. Vengo con bálsamo del alma para tu vida en esta noche, de que tus errores no determinan tu futuro. Los errores que cometimos en el pasado no van a condicionar nuestro futuro, porque nuestro futuro ha sido condicionado por Jesús en la cruz, en el nombre de Jesús. Errores del pasado, le he titulado al mensaje. Errores del pasado. Miren, todos hemos tenido errores, momentos de dudas, momentos de tentaciones, de flaquezas, de tensiones que en un momento nos hicieron caer, y en esa caída nos hicimos daño, nos herimos y también herimos a otras personas. El error es parte de la naturaleza humana. De hecho, hay un dicho que dice que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces sobre la misma o con la misma piedra. Hay errores incluso que pueden costarnos la vida. Hay un error que te puede costar el matrimonio. Hay errores que pueden hacer que tus hijos se alejen de la casa. Hay errores que pueden destruir completamente tu familia. Hay errores que pueden condicionarte de por vida, y lo vas a arrastrar toda tu vida, y aunque los olvides, siempre habrá gente que vendrá a recordarte tus errores del pasado. Nos cuesta perdonar, pero nos cuesta muchas veces perdonarnos más a nosotros mismos por los propios errores cometidos en el pasado. Esos errores que están caminando todos los días contigo, esos errores del pasado que están condicionando hoy tu futuro. Quiero hablarle a esos errores. Quiero hablarle a tu vida y a mi vida en el nombre de Jesús. Y es que vivimos tan atados al pasado que nos olvidamos de disfrutar el presente y de mirar de que Dios tiene un futuro de gloria y unos planes de bendición sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Hay recuerdos del pasado que pesan tanto que tú y yo nos sentimos incapaces de caminar hacia el futuro, porque el pasado pesa más que el futuro. Pero te digo algo en el nombre de Jesús, que los errores cometidos no es el problema. No, los errores cometidos en el pasado no es el problema, sino es la actitud ante el error. Porque la actitud ante el error determinará de qué estás hecho, de qué pasta has sido forjado, de qué esencia tú estás hecho. Porque los errores con una mala actitud harán que el propósito de Dios en ti quede sepultado. Pero hermano Israel, ¿cómo es posible esto? ¿Y la soberanía de Dios qué? Claro que sí, Dios es soberano. Y Dios tiene un plan específico con tu vida, claro que sí. Pero quiero decirte, existen 2 propósitos en Dios. Y estos 2 propósitos se tienen que ligar, se tienen que unir. Está el propósito universal de Dios, el cual fue diseñado desde antes de la fundación del mundo, estando Cristo en el centro. Cristo es el fundamento, el centro, el por qué, el para qué, el todo es Cristo. Y este es el propósito universal de Dios.
y no puede ser abolido, no puede ser parado, no puede ser cesado, no se puede cambiar, porque Dios en su soberanía así lo ha establecido. Y ese propósito ningún hombre, ninguna criatura, nadie se puede oponer ni detenerlo, porque Dios así en su soberanía lo ha determinado. Pero ese es un propósito, el universal de Dios. Pero hay un propósito que Dios determinó para ti y para mí, es algo exclusivo, que tú solamente puedes hacer para Dios. Y ese propósito exclusivo, único en tu vida, se tiene que conectar con el propósito eterno. Pero este propósito sobre tu vida sí que se puede detener, sí que se puede ocultar, sí que se puede aplazar o sí que se puede destruir. Se puede destruir no por los errores, sino por la actitud ante el error, por una actitud rebelde de no querer aprender de los errores. Hermanos, todos cometemos errores. Muchos errores hemos cometido en el pasado, pero esos errores son escuela para el futuro si amas a Dios. Y esta palabra la voy a repetir, esta frase la voy a repetir mucho, porque los errores son escuela para el futuro si amas a Dios. Es la clave, si amas a Dios. Esos errores que fueron cargas muy pesadas sobre tu vida, esas ligaduras sobre tu vida y sobre la mía, que en un pasado nos han impedido avanzar, pero que en las manos de Dios van a ser un trampolín que te va a impulsar hacia tu destino profético y será de bendición no solo para esta generación, sino para las generaciones venideras, en el nombre de Jesús. Serás bendición porque tu pasado va a ser una escuela, no solamente para ti, sino que esa escuela te va a hacer resplandecer en la noche sobre muchas personas que al igual que tú, en el pasado cometieron errores y cometieron quizás los mismos errores. Yo no sé si alguien me está atendiendo en esta noche. Los errores en el pasado se van a convertir en experiencias y van a hacer que tengas carga y pasión por ayudar a otras personas que están cometiendo el mismo error. Tus errores del pasado en las manos de Dios siempre van a ayudar para bien en el nombre de Jesús. Hay errores, hay heridas causadas por esos errores, que aunque hoy quizás te están limitando y te están atando, pero Dios tiene la capacidad llamada gracia para darle la vuelta a la situación y llevarte a donde Él pensó. Pero siempre vamos a tener que dar una serie de pasos. Y de esos pasos quiero hablar un poco en esta noche. Los errores del pasado nos han esclavizado y nos han hecho pensar o impedir que alcancemos los sueños de Dios, pero Dios ha provisto gracia suficiente para hacernos libres del pasado y llevarnos hacia el camino del destino. Me meto ya en el tema. Punto número 1, vamos a comenzar a leer Biblia. Punto número 1, quiero preguntarte de qué estás hecho. ¿De qué material, de qué pasta, de qué esencia estás hecho? Dice la Biblia en Romanos 8:28, todos lo saben. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo repito, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué actitud tenemos ante los errores? Porque la actitud ante los errores me van a mostrar el material del cual tú y yo estamos hechos. Ante una noticia inesperada, ¿cómo reaccionamos? Ante un mal informe médico, ¿qué es lo que pensamos? Ante una caída, ante un error, ante un fallo, ¿qué hacemos? Porque la actitud determinará si te levantas y corres a Dios o por el contrario, decidimos abandonar el propósito de Dios y seguir en una vida de errores. Todo lo que hemos vivido a lo largo de los días, sea bueno o sea malo, será usado por Dios conforme a su propósito. Este es el versículo dicho en modo coloquial. Todo lo que has vivido, sea bueno o sea malo,
será usado por Dios conforme al propósito suyo si amas a Dios. Y este es el quid de la cuestión. Tus errores Dios le puede dar la vuelta y que sirvan de inspiración, de ánimo o de advertencia a otras personas si amamos a Dios. Porque si amamos a Dios, nuestro deseo siempre es agradarle. Si amamos a Dios, nuestro deseo es vivir en santidad, es vivir alejado del pecado, es cambiar, es vivir para Él. Tiene que ver con el corazón. Dice los que aman a Dios. Esta palabra amor es la palabra ágape, que significa los que aman a Dios a pesar de todo lo que les rodea, por encima de las circunstancias. Los que aman a Dios por encima de todo, va a hacer que todas las cosas les ayuden a bien. Si amas a Dios, me demuestras que eres hijo. Un hijo se puede enfadar un día con su padre, pero sigue siendo hijo. Un hijo podrá fallarle, podrá caerse, pero sigue siendo hijo. Tus errores del pasado no invalidan lo que tú eres, porque lo que tú eres viene determinado por la gracia de Dios. Pero, hermano, ¿y si me equivoqué en el pasado? ¿Y si viví con respeto a la gente que esté de hábitos? ¿Y si viví en el pasado una vida desenfrenada de pecado? Esos errores anulan el propósito de Dios en mí. Yo te puedo contestar con la boca bien grande y decir no, si amas a Dios. Eso no frena el propósito de Dios si tú amas a Dios. Porque un error o una vida llena de errores, cuando vienes a Dios, son mudados para bien. Dios no va a mirar tanto el error, sino más bien la actitud ante el error. O cómo respondemos ante la prueba. Dice la palabra, el apóstol dice, porque la prueba en nosotros produce paciencia. La prueba, usted sabe que somos a veces tan tercos, que son las pruebas o los fallos, los errores, los que nos enseñan. Aprendemos a base de palos. Porque aprendemos más de nuestros errores que de nuestras victorias. Aprendemos más de cuando fallamos que cuando no hemos fallado. Pero ¿qué actitud tenemos ante esos problemas, ante esos fallos? Hace unas semanas leí algo que me gustó. Y voy a narrarte. Imagínate que ponemos 3 cazos a hervir con agua, o agua a hervir. Y en un cazo ponemos zanahorias, en otro cazo ponemos huevos y en otro cazo ponemos café. El agua hirviendo simboliza dificultades, simbolizan adversidades, simbolizan problemas, simbolizan errores del pasado. Y la zanahoria, que es muy dura, cuando se mete en el agua hirviendo, luego sale blanda. Porque hay personas que parecen muy duras y parecen que tienen mucha fe mientras todo anda bien, pero cuando viene la prueba se ablandan y su fe se debilita. El huevo a simple vista parece muy frágil, tú lo puedes romper si lo tiras al suelo, pero cuando entra en el agua hirviendo, al cabo de unos minutos, se endurece. ¿Sabe usted que hay muchas personas que ante sus errores, ante las pruebas y adversidades, endurecen sus corazones por completo? Y eso me demuestra de qué están hechos. Pero en cambio, si usted mete granos de café en agua hirviendo, cuanto más hierve el agua, más desprende el café su aroma. Porque si usted y yo amamos a Dios, si somos hijos de Dios, en cualquier situación o ante cualquier error, vamos a desprender el aroma de Dios, el aroma de Cristo. ¿De qué estás hecho? Es lo importante. Miren, el mismo viento que aún nos lleva a un puerto, a un lugar tranquilo, ese mismo viento a otras personas los lleva a la deriva. Mi hermano Luis me daba un ejemplo diciendo de que es el mismo sol que hace que el cemento se endurezca, es el mismo sol que hace que la mantequilla se ablande. No es tanto el problema, no es tanto el error, la importancia. Es la actitud, el de saber de qué está hecho uno.
lo que es importante. Ante mis errores yo debo de aprender de ellos para que en el futuro no los vuelva a cometer yo y pueda enseñar a mis hijos, a mis vecinos o a cualquier persona, poder ser un testimonio, un ejemplo o dar un consejo para no cometer los mismos errores. Punto número 2, hemos dicho de qué estás hecho, qué haces, qué sientes, cómo eres ante el error, ante las fallas. Punto número 2, los errores que sirven al propósito. Dice, y me meto rápido, profundo en el tema que estamos llevando la semana pasada. Dice el libro de Génesis, capítulo 37, verso 28. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos llevaron a José a Egipto. Hemos estado hablando del propósito de Dios sobre la vida de José. Hemos hablado del pozo de la soledad. Hemos hablado del quitarse la túnica de colores. Y hoy quiero hablar de los errores del pasado en la vida de José. Los errores del pasado fueron los que le llevaron al lugar de su destino. José, tus hermanos te han abandonado en el pozo de la soledad. Y ahora tus hermanos van y te venden a unos mercaderes. José, tu vida tenía un precio que no fue muy alto, y fuiste vendido. Nunca más vas a ver a tus hermanos, a tus padres. Ahora vas a ser un esclavo, José. El futuro que se presentaba sobre José era un futuro oscuro. Él tenía sueños, tenía planes, tenía propósitos, y ahora sus planes parece que están muriendo, parece que se están desvaneciendo en la noche. Parece que sus planes han cesado en su vida. Él pensaba que iba a estar jugando en el Real Madrid, pero ahora resulta que está en el banquillo y sin vistas para entrar una vez más a jugar al campo. Pero ¿saben? Lo que José no imaginó es que los mismos a los que fue vendido como esclavo serían los mismos que lo llevarían a su destino. ¿Te repito esto? José no imaginó jamás que los mismos a los que fue vendido como esclavo serían los mismos que lo llevarían al lugar de su destino, al lugar del cumplimiento del sueño de Dios. Aquello que tú has pensado que te esclaviza, en las manos de Dios va a ser la oportunidad para llevarte al lugar de tu propósito, porque todo te ayuda a bien conforme al propósito de Dios contigo. Dios tiene planes, querido hermano, querida hermana, pero tienes que pasar por la escuela del Espíritu para formar el carácter, porque tus dones están bien, tus habilidades están bien, tu capacidad está bien, te llevarán a lo alto, pero es el carácter formado conforme al de Cristo el que te va a mantener allá arriba en el cumplimiento del sueño. Y José fue vendido a los ismaelitas. Decirte que los ismaelitas fueron o son el origen del error de un hombre. Los ismaelitas son el error de un hombre. El bisabuelo de José, Abraham, cometió un error. Pero el error de su bisabuelo fue lo que Dios usó para llevar a José al lugar del cumplimiento del sueño de Dios. Te digo en el nombre de Jesús que aún tus errores, con un corazón arrepentido, sirven para el propósito de Dios. El error del pasado de su bisabuelo sirvió para acercarle aún más al sueño de Dios. Ese error de Abraham, Dios lo usó en el pasado. Miren, Moisés con 40 años cometió un error al pensar que con sus fuerzas, con su intelecto, con su capacidad podría liberar al pueblo. Yo estoy convencido de que Moisés sabía quién era él. Su madre le había criado a los pies de la hija de Faraón. Él sabía que era hebreo, él sabía que tenía un propósito, él tenía una posición. Moisés tenía talento, tenía dones, había estudiado en las mejores escuelas de Egipto y él sabía que podía servir al propósito de Dios, pero él se equivocó porque intentó hacerlo en sus fuerzas. Él intentó hacerlo en todo lo que había aprendido con los maestros egipcios. Y él pensaba que su capacidad era suficiente para liberar al pueblo de Israel.
con sus fuerzas y mató a un egipcio. Él cometió un error y por causa de ese error fue al desierto 40 años. Desierto por un error. Pero ese error que lo llevó al desierto fue la escuela que lo capacitó para luego conducir al pueblo por medio del desierto. Moisés cometió un error y ese error lo llevó al desierto, pero esos 40 años en el desierto fueron la escuela que luego Moisés necesitó para conducir al pueblo de Israel a través del desierto hacia la tierra prometida. Pedro, me has negado. Pedro, me has fallado. Debería negarte ante mi Padre como un día dije. Pedro, me prometiste lealtad. Pedro, me prometiste que estarías a mi lado hasta el fin y ahora me niegas 3 veces. ¿Saben? El error de Pedro hizo pensar que Dios lo había descatalogado para el propósito. Ese error, esas 3 negaciones de Pedro hizo que él pensara que su futuro se terminó y se marchó a hacer lo que él sabía hacer. Se fue al mar a pescar, dejó el propósito porque su error pesaba más que el llamado de Dios. Su sentimiento de culpa lo llevó a arrepentirse y a llorar. Y eso mostraba y me demuestra el material por el cual Pedro estaba hecho. Pero Pedro, tu error parece que te descalifica, pero tu actitud ante el error te ha enseñado que sigues siendo parte del propósito de Dios. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me agapeas? ¿Me amas por encima de todo?, preguntaba Jesús. Hermano y hermana, Dios no te pregunta por tu pasado ni por tus errores. Dios te pregunta si le amas. Porque si realmente le amas, tu actitud será una actitud de arrepentimiento. Y este error que has cometido, que cometiste, te va a servir para aprender y crecer. No vas a ser el mismo después de experimentar el amor de Dios. ¿Me amas por encima de todo, Pedro? Si me amas, este error también te va a servir para bien. La Biblia nos relata la vida de Abraham y nos muestra como que es el padre de la fe. Pero Abraham, que fue llamado por Dios para alcanzar el propósito de Dios, por el cual fue concebido, no se convirtió en padre de la fe de la noche a la mañana, sino que fue un proceso de aprendizaje. En este proceso de transformación y formación de su carácter, Abraham cometió muchos errores. Abraham tuvo muchos errores antes de convertirse en el padre de la fe. Vemos a un Abraham, ese padre de la fe, dudando de las promesas de Dios, que miraba su cuerpo, sus dificultades, su cuerpo arrugado, envejecido, miraba a su esposa, ya la pobretica, la gitanica que ya no podía más, y le llevó a dudar. Y el fruto de la duda, el fruto de su falta de fe, fue caer en un error con su esclava. Y de ese error nació Ismael. Del error de Abraham nació Ismael. Un error por no creer. La Biblia dice en Romanos que todo lo que no proviene de la fe es pecado. La incredulidad es pecado. O sea, esa incredulidad impide a Dios obrar en tu vida y en la mía. Porque la fe es la puerta de entrada donde Dios puede moverse y obrar en ti y en mí. La fe es la que mueve la mano de Dios. ¿Y por qué la incredulidad fue un error tan grande en Abraham? Porque él vio sus problemas, sus heridas, sus ataduras, su impedimento y cometió un error. Y fruto del error fue Ismael. Pero cuando uno se arrepiente de corazón, cuando uno se arrepiente de sus errores del pasado, Dios coge tu pasado y lo usa para bien. Los descendientes de Ismael
fueron los que llevaron a José a la tierra de su destino. El error de Abraham sirvió para llevar a José, impulsarlo, acercarlo aún más al propósito y al sueño de Dios. Aún los errores en Dios son útiles para el propósito. Aún tus errores y los míos son útiles para el propósito, porque nos capacitan, nos enseñan, primero para no cometer más el mismo error y segundo para poder aconsejar a los más jóvenes o no tan jóvenes a que esa vida no es buena, o saber aconsejar cómo salir de esos errores, a ser padres y madres espirituales para mucha gente errada en el nombre de Jesús. Ahora, los errores del pasado nos van a llevar a dos caminos diferentes. Uno puede ser el sentimiento de culpabilidad o el otro camino es el trono de la gracia. Esos errores nos marcan dos caminos y tú y yo podemos elegir qué vamos a hacer, de qué pasta estamos hechos. ¿Elijo el sentimiento de culpabilidad y me quedo ahí o elijo el trono de la gracia? Uno, el sentimiento de culpabilidad va a ser el camino de muerte a los sueños de Dios, pero el otro va a ser el camino que te va a llevar hacia los planes cumplidos y propósitos de Dios. Me permiten 10 minutos para hablar de estos dos caminos que podemos tomar. El punto número 1 que hemos dicho ahora, sentimiento de culpabilidad. El camino número 1, sentimiento de culpabilidad. Dice el diccionario que el sentimiento de culpabilidad o remordimiento es un sentimiento dañino y destructivo que no te lleva al arrepentimiento, sino a un camino de destrucción personal. Te lo vuelvo a leer porque a mí me gustó mucho la definición. El sentimiento de culpabilidad o remordimiento es un sentimiento dañino y destructivo que no te llevará al arrepentimiento, sino a un camino de destrucción personal. ¿Cuántas veces tú y yo recordamos los errores del pasado y aún nos duele mucho más? Muchas veces no somos capaces de perdonarnos por lo que hiciste o lo que la vida nos ha hecho hacer. Y vivimos esclavizados al pasado. Pero Dios ha provisto una gracia para perdonar tu pasado y darle la vuelta para ser de bendición a otros. Pero la culpabilidad, el remordimiento, nos acusan, nos condenan, pero no nos dan la salida. Y acabas suicidándote y anulando el plan de Dios. Pero hermano, si Dios tiene un plan conmigo, lo cumplirá, sí, pero depende de ti y de mí. Si nos volvemos a Dios, si amamos a Dios, Dios podrá seguir trabajando en nuestra vida. Pero si decidimos mantenernos con este sentimiento de culpabilidad, sin arrepentimiento, hemos atado las manos a Dios. Saúl, dice la Escritura, el rey Saúl tenía una espada en su mano. Esa espada la usaba para pelear contra sus enemigos. Hay espadas que intentan matarte y destruirte. Hay muchos que intentan destruir tus sueños. Hay gente que intenta alejarte del plan de Dios. Pero te digo algo, solamente tú puedes alejarte del plan de Dios. Voy a decir algo muy fuerte. Es muy difícil caer de la gracia de Dios. La gracia de Dios, el perdón de Dios, la salvación tan grande que ha costado un precio tan alto a Jesús, no es tan fácil de perder. Perder la salvación es morir al plan de Dios sobre tu vida. Pero ¿cómo se puede perder algo tan maravilloso y que ha costado tanto precio? Un error, yo pienso personalmente, que no puede costar una salvación tan hermosa. Una caída, una tentación, un error del momento no hará que caigas de la gracia. No se puede perder algo tan grande de una manera tan fácil. Pero hay errores que sí pueden hacerte caer de la gracia y son el sentimiento de culpabilidad, usados por el diablo para conseguir que reneguemos de la fe, esa misma fe que un día nos salvó. Tú y yo podemos decidir abandonar, dejar el plan de Dios y la salvación.
Dice la Escritura de que nada nos puede separar del amor de Dios, ni siquiera los ángeles, principados, potestades, ni la muerte, ni la vida, ni el pasado, ni el presente, ni el porvenir. Pero no me menciona a mí, porque yo sí me puedo separar del amor de Dios. Mi decisión puede alejarme si yo me dejo vencer por la culpabilidad sin arrepentimiento, me puedo alejar del amor de Dios. Las espadas en contra tuya de tus enemigos no pueden hacerte perder la salvación. Pero en cambio dice la Escritura que Saúl cogió su propia espada, la apoyó contra el suelo y se tiró sobre ella para quitarse la vida. Saúl, ante una situación tan difícil, decidió dejarse vencer. La culpabilidad, el remordimiento, sus sentimientos de fracaso a causa de los errores que había cometido y también quizá los errores en nuestra vida, quieren que nos quitemos la vida, que pensemos que el plan de Dios ha muerto sobre nosotros, que Dios no nos ama, que Dios no nos perdona, que renunciemos a la gracia de Dios. Judas tenía el llamado, claro que sí tenía el llamado. Judas estaba entre los 12 escogidos. Dios sin duda vio el corazón de Judas, pero creo que Judas hubiera podido escoger arrepentirse en el momento que sintió la culpa y posiblemente Dios la había perdonado, porque el sentimiento de culpa puede matar el propósito de Dios en ti si no hay arrepentimiento. El peso del pasado, el dolor que producen los errores del pasado pueden frenarnos de tal manera que el propósito de Dios quede invalidado, no porque Dios quiera, sino por nuestra actitud ante el error. A todos aquellos que se arrepienten, Dios transforma lo vivido en algo para bien. Abraham cometió un error, David cometió un error, Moisés cometió un error, Adán y Eva cometieron errores, Pedro cometió un error, Pablo, al que antes llamaban Saulo, también cometió grandes errores. Pero si volvemos a Dios en arrepentimiento, Dios cambia nuestro pasado y usará todos esos errores que hemos cometido como una escuela para moldearnos y forjar el corazón del Padre en nosotros para tener un corazón de misericordia y amor dentro de nosotros para con la humanidad. La palabra arrepentimiento es metanoia y significa un cambio profundo en la forma de pensar y de caminar. No quiero volver por el camino de mis errores. Ahora quiero caminar por el camino que es Cristo. Pedro, ¿me amas? Yo te pregunto, hermano, hermana, ¿amas a Dios? Los errores del bisabuelo de José, los errores de Abraham, fue el vehículo que Dios usó para llevar a José a la tierra donde cumpliría los sueños que Dios había dispuesto para él. Porque aún los errores sirven para el propósito. Permítame 3 minutos más y termino el mensaje. Hemos hablado del sentimiento de culpabilidad, un camino. El otro camino es el trono de la gracia. Porque los errores del pasado pueden ser un trampolín para el futuro, siempre y cuando tú y yo sepamos correr a la gracia de Dios y hallar favor para el oportuno socorro. Yo me equivoco a diario, hermano. Yo me equivoco cada día. Faltas, ataduras, vidas ocultas que parece que nos sientan en el banquillo del propósito, pero la gracia de Dios es la capacidad sobrenatural de Dios para limpiarnos y capacitarnos para sus planes. Gracia es un regalo. La gracia es la capacidad de Dios en tu vida. Es su poder que se perfecciona en la debilidad. Es su capacidad sobrenatural. Es su carácter. Es Cristo en ti. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios viene por causa del amor de Dios que tiene sobre ti. La gracia, dice la Escritura, cubre multitud de pecados. Y yo añado, cubre multitud de errores. Su gracia cubre multitud de errores. La gracia apareció como un cordero llevado al matadero. Quería hablar de la Pascua, pero no quiero meterme ahí porque entonces ya voy a alargarme ya media hora más. Pero
Quiero decirte algo antes de terminar. El pueblo de Israel estaba esclavo por causa de un error. Yo creo que eran esclavos porque cometieron un error en el pasado. Ellos llegaron siendo peregrinos, pero tenían un destino que cumplir. Estuvieron 7 años de escasez y yo creo que era el tiempo que tenían que estar ahí, pero ellos vieron de que tenían favor con el faraón, de que tenían tierras, de que las riquezas de Egipto, las ofertas del faraón fueron tan agradables que yo creo que decidieron quedarse, hacer morada entre los egipcios y se olvidaron del propósito de Dios por la comodidad que tenían. No necesitaban el favor de Dios, pues tenían el favor de los egipcios. No se necesitaba fe. Cometieron un error de querer quedarse en Egipto. Allí tenían de todo, pero se olvidaron del propósito de Dios. Y ante ese error quedaron esclavizados al pasado. Tú y yo muchas veces, el pasado nos esclaviza, pero te digo algo en el nombre de Jesús, tu pasado no va a determinar tu futuro, porque en tu presente la gracia de Dios aparece para encontrarse contigo. En esta escena de dolor aparece la Pascua, el Pesaj, aparece Cristo y su gracia, la gracia que borra tus errores y te hace hijo delante de la mesa. Dice la Escritura, y termino con este verso. Segunda de Samuel, capítulo 9, verso 13, dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies, porque comía siempre en la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Escúchame atentamente los últimos minutos. En la mesa del rey no se podía sentar a comer ningún lisiado. Era norma, era ley en la casa real de que ningún lisiado se podía sentar a la mesa. Nadie con errores o con señales que mostraban un pasado oscuro podía sentarse en la mesa con el rey. La mesa solamente era para los hijos, pero ahí en esa mesa está Mefiboset. Él está lisiado por causa de un error de otra persona, pero que le dañó a él y lo dejó marcado de por vida. Al igual que muchos de nosotros hemos quedado marcados por heridas o por errores del pasado. Muchos aún cojean por las heridas del pasado. Muchos todavía no caminan por causa de los errores del pasado. Pero David demuestra lo que es la gracia de Dios sobre tu vida para cubrir todos tus errores y mis errores. Y es que la gracia de Dios aparece a pesar de tus errores. Y ahora David le dice, tú te sentarás a la mesa porque eres hijo de la promesa. Tú te vas a sentar en la mesa a pesar de que tienes errores, a pesar de que tienes heridas, a pesar de que tu cuerpo físico está mal, a pesar de que tu pasado está hablando a gritos de que has cometido errores, pero tú, porque eres hijo, te vas a sentar a la mesa. Eres hijo de promesa y te sentarás conmigo en la mesa porque amas a Dios, porque amas a Dios. Si no amas a Dios, no eres hijo. Pero tú eres hijo a pesar de tu invalidez. La gracia de Dios cubre multitud de errores. Yo entiendo por la Escritura que en la mesa se sentaban todos los hijos de David. Se sentaban sus bellas hijas preciosas, los hijos más fuertes, los más inteligentes, los mejores hijos guerreros de David se sentaban en la mesa. Pero en medio de esa mesa también se sentaba Mefiboset. De pie todos eran perfectos, de pie todos eran preciosos, altos, guerreros, rubios, ojos azules, pero en medio de esa perfección también estaba Mefiboset. Mefiboset no era perfecto, él tenía una debilidad por causa de un error del pasado, él ve que tiene una marca del pasado, pero cuando se sienta a la mesa, el mantel cae sobre sus rodillas y todos los defectos y errores son cubiertos por el mantel. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Cuando tú te sientas en la mesa del Padre, tus errores son tapados por la gracia de Dios. Cuando tú te acercas como hijo a la casa del Padre y te sientas en la mesa del Padre, la gracia cubre todos tus errores y todos tus pecados del pasado. Esa gracia es el mantel que cubría las piernas de Mefiboset. Esas piernas que decían, te has equivocado, has cometido errores, estás lisiado.
ese mismo mantel lo cubría y ahora en la mesa todos eran iguales. Y esa es la gracia de Dios sobre tu vida, esa es la gracia de Dios sobre mi vida. Hemos cometido errores en el pasado, esos errores nos han perseguido, esos errores nos han culpabilizado toda la vida, pero si amas a Dios, la gracia de Dios se ha cubierto y ha cubierto tus errores. Ante la mesa eres hijo e hija de Dios en el nombre de Jesús. Aquí termina el mensaje. La gracia de Dios cubre tus errores del pasado si te acercas a Dios y si amas a Dios. Y esta es la frase del tema, para que se os quede grabado y se me quede grabado. Aún tus errores del pasado ayudarán para bien conforme al propósito de Dios. Dios les bendiga abundantemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. En Egipto, allí tenían de todo, pero se olvidaron del propósito de Dios y ante ese error quedaron esclavizados al pasado. Tú y yo muchas veces el pasado nos esclaviza, pero te digo algo en el nombre de Jesús: tu pasado no va a determinar tu futuro, porque en tu presente la gracia de Dios aparece para encontrarse contigo. En esta escena de dolor aparece la Pascua, el Pesaj, aparece Cristo y su gracia, la gracia que borra tus errores y te hace hijo delante de la mesa. Dice la Escritura, y termino con este verso. Segunda de Samuel, capítulo 9, verso 13, dice: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Porque comía siempre en la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Escúchame atentamente los últimos minutos. En la mesa del rey no se podía sentar a comer ningún lisiado. Era norma, era ley en la casa real de que ningún lisiado se podía sentar a la mesa. Nadie con errores o con señales que mostraban un pasado oscuro podía sentarse en la mesa con el rey. La mesa solamente era para los hijos, pero ahí en esa mesa está Mefiboset. Él está lisiado por causa de un error de otra persona, pero que le dañó a él y lo dejó marcado de por vida. Al igual que muchos de nosotros hemos quedado marcados por heridas o por errores del pasado. Muchos aún cojean por las heridas del pasado. Muchos todavía no caminan por causa de los errores del pasado. Pero David demuestra lo que es la gracia de Dios sobre tu vida para cubrir todos tus errores y mis errores. Y es que la gracia de Dios aparece a pesar de tus errores. Y ahora David le dice: tú te sentarás a la mesa porque eres hijo de la promesa. Tú te vas a sentar en la mesa a pesar de que tienes errores, a pesar de que tienes heridas, a pesar de que tu cuerpo físico está mal, a pesar de que tu pasado está hablando a gritos de que has cometido errores, pero tú, porque eres hijo, te vas a sentar a la mesa. Eres hijo de promesa y te sentarás conmigo en la mesa, porque amas a Dios, porque amas a Dios. Si no amas a Dios, no eres hijo. Pero tú eres hijo a pesar de tu invalidez. La gracia de Dios cubre multitud de errores. Yo entiendo por la Escritura que en la mesa se sentaban todos los hijos de David. Se sentaban sus bellas hijas preciosas, los hijos más fuertes, los más inteligentes, los mejores hijos guerreros de David se sentaban en la mesa. Pero en medio de esa mesa también se sentaba Mefiboset. De pie todos eran perfectos, de pie todos eran preciosos, altos, guerreros, rubios, ojos azules, pero en medio de esa perfección también estaba Mefiboset. Mefiboset no era perfecto, él tenía una debilidad por causa de un error del pasado, él ve que tiene una marca del pasado, pero cuando se sienta a la mesa, el mantel cae sobre sus rodillas y todos los defectos y errores
son cubiertos por el mantel. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Cuando tú te sientas en la mesa del Padre, tus errores son tapados por la gracia de Dios. Cuando tú te acercas como hijo a la casa del Padre y te sientas en la mesa del Padre, la gracia cubre todos tus errores y todos tus pecados del pasado. Esa gracia es el mantel que cubría las piernas de Mefiboset. Esas piernas que decían, te has equivocado, has cometido errores, estás lisiado. Ese mismo mantel lo cubría y ahora en la mesa todos eran iguales. Y esa es la gracia de Dios sobre tu vida. Esa es la gracia de Dios sobre mi vida. Hemos cometido errores en el pasado. Esos errores nos han perseguido. Esos errores nos han culpabilizado toda la vida. Pero si amas a Dios, la gracia de Dios se ha cubierto y ha cubierto tus errores. Ante la mesa eres hijo e hija de Dios en el nombre de Jesús. Aquí termina el mensaje. La gracia de Dios cubre tus errores del pasado si te acercas a Dios y si amas a Dios. Y esta es la frase del tema, para que se os quede grabado y se me quede grabado. Aún tus errores del pasado ayudarán para bien conforme al propósito de Dios. Dios les bendiga abundantemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Aquí termina el mensaje. La gracia de Dios cubre tus errores del pasado si te acercas a Dios y si amas a Dios. Y esta es la frase del tema, para que se os quede grabado y se me quede grabado. Aún tus errores del pasado ayudarán para bien conforme al propósito de Dios. Dios les bendiga abundantemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén.